Ajá, pero si la autoridad política del Estado es ilegítima, entonces, ¿tú qué propones? Tal amigos, esto es Anarcos de nuevo, nuevo episodio. Y bueno, como vimos en el Cold Open, esa es una de las preguntas que suelen usar los estatistas para ver si es que tenemos alguna propuesta. O sea, mucho criticar, pero ¿qué propone? Entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre el libertarismo, que es una de las propuestas que tenemos en el podcast. Es una propuesta de cómo debería funcionar la sociedad más o menos. Pero ¿qué es el libertarismo? O sea, seguramente en las redes los que no saben habrán visto ese auge de ese fenómeno político de un montón de gente ahí llamándose libertaria y tienen el amarillo con negro, la culebrita. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de libertario? ¿Qué es libertarismo? Bueno, básicamente, la definición más sencilla es una filosofía política, pero no solo una filosofía política, sino que también es una filosofía legal. Es decir, te va a explicar cómo deberían ser las interacciones entre los individuos de una sociedad, pero además de eso, ¿cuál sería el basamento jurídico de esa sociedad? Es eso, pues, una filosofía política y legal que se basa en los derechos individuales, el libre mercado y, por supuesto, la propiedad privada. Es esencial también entender que la libertad como la conocemos los libertarios es una libertad de no coacción, es decir, del uso injustificado de la fuerza. Muchas otras teorías políticas suelen usar también el argumento de la libertad, pero no necesariamente no es la definición de libertad de los libertarios, sino es una libertad basada, por ejemplo, en la que suele usar mucho la izquierda, es libertad de no dominación, o libertad de dominación, pues. Si hay un tipo de transacción, una clase de interacción entre individuos, y es posible que gracias a una domine a otra, a pesar de que sea voluntaria, probablemente para esa visión de libertad se está violando la libertad, porque se trata de un mecanismo que es una estructura que pone en ventaja a uno sobre otro. Esto choca con la idea de libertad de los libertarios, que, ojo, este concepto es más antiguo, de no coacción, que es simplemente el no uso de la fuerza injustificada contra alguien. Bueno, según los precedentes históricos de la idea de libertad, el primer registro de la palabra libertad es una palabra sumeria, se llama Amagi, significa retorno a la madre, era la expresión que se usaba para describir esa situación de que ya, o sea, de que el esclavo dejaba de ser esclavo y retornaba o sea, no necesariamente era literalmente, pero era eso, retornar a la madre, o sea, la libertad. O sea, eres libre de escoger tu camino. Otro precedente es Lao Tse, filósofo chino. Tenía muchos escritos donde cuestionaba la autoridad política de esas dinastías, lo que se conocía en esa época como Estado. O sea, no necesariamente Estado en el sentido moderno, sino esa forma de monopolio que rige sobre una comunidad política de manera involuntaria. No solamente existía crítica a ese tipo de autoridad, también había críticas a autoridad del tipo religioso y
cualquier otro tipo de autoridad que no sea justificada. Ese es uno de los precedentes. Otros precedentes son los sofistas en la antigua Grecia. Usualmente criticaban la ley y el Estado, o esa idea de polis que tenía en esa época los griegos, porque consideraban que las leyes positivas, que ellos conocían como el nomos, eran convenciones humanas y deberían ser criticadas por lo tal. Y eran diferentes de las leyes naturales, o sea, la physis, que ellos decían. Las leyes que vienen de la naturaleza, pues, que vienen intrínsecas en la naturaleza humana. Ya vamos a explicar un poco más adelante eso, pero de ahí ese cuestionamiento también se sentó las bases para entender las ideas, sí, lo que sería en el futuro el libertarismo. A finales de la Ilustración, la palabra se empezó a usar para describir una filosofía que defiende el libre albedrío. O sea, no era tanto una filosofía política, sino una filosofía sobre la condición humana en sí, no necesariamente la visión política. Está más o menos relacionada, pero no tenía ese concepto político aún. Ya más adelante, Joseph de Jacques, un anarcocomunista, empezó a utilizar esta palabra de manera peyorativa a Proudhon, porque no lo veía como suficientemente anarquista. O sea, ya aquí me parece curioso porque usualmente dentro de las diatribas anarquistas, a los anarcocapitalistas no lo suelen incluir como anarquistas verdaderos, porque no siguen esa idea de Proudhon. Pero ya en esa época, en la propia época de Proudhon, ya los anarcocomunistas le decían tibio a Proudhon. Pero básicamente era porque Proudhon era socialmente conservador. O sea, lo que ahorita llamamos la G-Boy. Bueno, Proudhon era uno de esos. Era bastante misógino, de hecho. Y de Jacques sí tenía nociones ya de igualdad de género o de sexo para esa época. No estaba todavía ese concepto de género desarrollado, a pesar de que probablemente sí existían roles de género. Pero era eso, o sea, como para de Jacques, Proudhon era un tibio, decía libertario, pues eres un libertario, no eres anarquista radical como yo. Yo soy un verdadero anarquista, anarcocomunista. Ya de la parte liberal, varios de los primeros filósofos liberales como Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, sentaron las bases de lo que sería el liberalismo y la defensa de los derechos individuales, básicamente como una respuesta al absolutismo que existía ya para esa época, ya tomando esos principios liberales a finales de los 50. Como les había mencionado en el capítulo de Rawls, Rawls fue un prominente liberal para la época. Ya el mainstream de filosofía y de liberalismo había adoptado más las ideas de John Rawls, y se perdió ese sentido clásico que representaba lo que era un liberal. O sea, los liberales ya para esa época es lo que conocemos ahorita como progresistas, y o sea, decir que alguien era liberal se asociaba a eso y no a la idea de defensa de derechos individuales, libre mercado y todo eso. Por ende, ya para esa época que empezó a surgir el término libertario como sustitución a lo que representaba el liberalismo clásico. Primero, porque el liberalismo clásico ya denotaba como algo viejo. O sea, nadie se iba a llamar, no, bueno, soy un liberal clásico, porque se iba a escuchar como algo, bueno, una ideología vieja. Pues resulta curioso porque, o sea, las ideas de individualismo, de capitalismo, o
usualmente vienen asociadas a progreso, real progreso, no el progresismo ese político en el que para hacer una mejora social tienen que pasar un poco de leyes ahí que al final no sirven para nada, sino que el verdadero progreso que ha generado el sistema económico que defienden los liberales. Pero como ya la palabra había sido tomada por esos progresistas, o sea, ya decir liberal era ser progre, se toma la palabra libertaria para describir a esos que fueron liberales clásicos que todavía se identificaban con las ideas del liberalismo clásico, capitalismo, libre mercado, libertad individual y todo eso. Todavía, por ejemplo, en Europa sí se sigue usando liberal en ese sentido clásico, y libertario se sigue usando en el sentido de anarquismo de izquierda. O sea, la representación de Proudhon y todo eso. O sea, si tú te vas a España y dices que eres libertario, probablemente te relacionen más con esa parte de anarquismo de izquierda, banderas rojas con negro y todo eso. Y no con la versión estadounidense, que es la de libertad individual. Pero si dices que eres liberal allá, sí te van a entender, bueno, no, a este que le gusta el capitalismo y todo eso. También pasa que, bueno, sí, la propia palabra liberal sí tuvo una disminución en ese sentido por la difusión de que aquel que apoya el sistema de capitalismo es neoliberal. Y ahí ya eso es un invento ahí, un término peyorativo que usan los izquierdistas para, bueno, representar ahí todo lo que no les gusta a los izquierdistas, lo meten ahí en un saco, y neoliberal. Que sí, usualmente mezclan conceptos que incluso son contradictorios entre sí y lo meten como que eso es capitalismo y todo eso, o sea, cosas que incluso los mismos liberales critican, los mismos libertarios. Todo eso lo meten en esa bolsa. Pero, por ejemplo, el neoliberalismo no tiene nada que ver con liberalismo ni libertarismo. Si alguien está criticando ahí, no, que el capitalismo, el neoliberalismo, lo pueden mandar a callar la boca porque está diciendo una tontería. Pero sí es eso, o sea, en Europa liberal, de hecho, he visto muchos españoles que tratan de usar los dos términos a la vez, a pesar que pueda ser redundante, pero es para mantener la idea estadounidense y clásica a la vez. O sea, liberal libertario, pues, liberales que dicen que son liberales libertarios. También porque usualmente la diferencia, sí, ahorita como vamos a revisar, a pesar de que el libertarismo agrupa a muchos que son liberales clásicos, también agrupa a aquellos que son minarquistas, o sea, los que prefieren un estado mínimo. Entonces, a pesar de que tienen muchos principios en común, los liberales suelen ver al Estado como algo bueno y los libertarios ven al Estado como algo malo, así sea minarquista. El Estado es malo siempre. El libertarismo se basa en unos principios, básicamente los que promulgó John Locke, padre del liberalismo de nuevo. Vida, libertad y propiedad. Esos son como que los principios básicos que tomamos del liberalismo clásico y son los que se suelen promulgar como defensa de la libertad y de los derechos individuales, de vida, libertad y propiedad. Hay que tener cuidado ahí con esa concepción porque muchos libertarios que no saben de derecho empiezan a decir, no, bueno, es que los únicos derechos son vida, libertad y propiedad. No hay más derechos, pero después andan, no, bueno, el derecho a las armas, el derecho a la propiedad privada. Entonces, se pueden ver como unos principios generales sobre de qué va el liberalismo, en qué se basa, pero hay que tener cuidado con englobar como derecho algo que en derecho tiene un conjunto más de complejidad. Eso lo vamos a ver ya en otro episodio, que nos sirve también para revisar la parte de derecho negativo, derecho positivo. Un principio importante de los libertarios es el principio de no agresión, como ya les había mencionado desde el primer episodio. Este principio es como la punta de la lanza que suelen usar los libertarios. El principio de no agresión básicamente te dice que
no se puede iniciar agresión contra otra persona que no sea justamente, o sea, debidamente justificada. Esto parte mucho de aquello de la coacción. Mucha de la coacción que usa el Estado no es justificada, o intenta dar una justificación que al final no resuelve ese planteamiento que propone el mismo Estado para intentar solucionar algunos problemas sociales. Y bueno, y un escepticismo a la autoridad política, como ya habíamos visto en todos estos capítulos anteriores. Hicimos una crítica a la legitimidad de la autoridad política, porque ¿de dónde sale el Estado que su autoridad política es legítima? Es una pregunta que todo libertario se debe hacer. Sí, porque es uno de los principios, pues, o sea, justifica bien de dónde sale tu autoridad. Si no la justifica, probablemente no es legítimo, y de ahí ya se puede abordar ciertos problemas. ¿Puede el Estado hacer esto? ¿Tiene la legitimidad para hacerlo? Es una de las cuestiones. O sea, aunque la autoridad del Estado sea ilegítima, y vemos que sigue existiendo, sí se debe tomar en cuenta eso para poder saber si conjunto de políticas que se hacen desde el Estado son legítimas también. Evidentemente el Estado puede promover unas políticas, como ya les había dicho, que van en conjunto con lo que es la obligación moral. Entonces ahí es legítimo porque es el Estado, o porque es una obligación moral. Por ejemplo, la cuestión de no matar, no robar, esas cosas. Hay que diferenciarlas de las otras políticas que sí son arbitrarias y no son legítimas. Esos son los principios generales que defienden los libertarios. El sistema económico que se promueve, como muchos lo podrán conocer, es el libre mercado. Básicamente, todas las transacciones económicas entre los individuos tienen que ser voluntarias. Cualquier configuración, cualquier asociación debe ser voluntaria, no deben ser impuestas a la fuerza. Y bueno, se defiende el capitalismo como la mejor expresión del libre mercado. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo aquí lo entendemos como la propiedad privada de los medios de producción. Usualmente, bueno, como les habíamos mencionado, como les había dicho, muchos usan capitalismo de una forma peyorativa, y básicamente se salta en esa parte de la parte importante de la definición de ese sistema económico, que es propiedad privada de los medios de producción. O sea, mucha gente cuando critica el sistema lo define por las propias críticas que ellos le están adjudicando. Entonces, bueno, no, el capitalismo es la desigualdad social, la desigualdad económica. Esa definición no satisface el concepto de capitalismo en sí, porque no necesariamente un sistema económico que tenga desigualdad es capitalismo. O sea, puede ser socialismo incluso. O sea, no es algo que defina. Y usualmente suele ser así. Muchos definen capitalismo por lo que quieren criticar, y eso está incorrecto. Por ejemplo, muchos cuando observan lo que estábamos mencionando en el capítulo sobre por qué fracasa el Estado, muchos suelen mencionar como definición de capitalismo la parte de grupos de intereses haciendo cabildeo para recibir privilegios del Estado. O sea, eso puede ocurrir también en otro tipo de sistema económico. O sea, no es algo del capitalismo en sí, no es la definición de capitalismo. Eso puede ocurrir en el socialismo. O sea, un sindicato puede hacer cabildeo para recibir mejor los privilegios del Estado y dejar a los otros sindicatos por fuera. O sea, ¿es capitalismo eso? Está ocurriendo en un sistema socialista también. O sea, entonces hay que tener cuidado con las definiciones. También suelen, como Marx desarrolló que
según el capitalismo genera explotación por el concepto de plusvalía. Entonces, cuando ellos detectan la explotación, no, eso es capitalismo. Resulta curioso que, o sea, en una sociedad socialista puede ocurrir el mismo problema de la plusvalía cuando es gestionado desde el Estado o desde esos grupos de interés conformados por sindicatos, por grupos de obreros y todo eso. O sea, ahí también va a existir los mismos problemas que ellos critican del capitalismo, pero ahí también van a existir el concepto de plusvalía, la explotación debido a eso. Solamente que, como para los marxistas, como esos grupos forman parte del mismo colectivo, de la misma categoría de ser obrero, entonces todos esos grupos están actuando en el interés de todos los obreros. Lo cual no, o sea, es una falacia de composición. No necesariamente es así. Lo que usualmente ocurre es que esos grupos en particulares, la dirigencia de esos grupos particulares tienen sus propios intereses y van a tratar de guiar al grupo a que satisfagan los intereses de esas personas, de esos grupos que controlan esos grupos formados por esas categorías de clase obrera. Como vimos en el episodio de la democracia, la ley de hierro de la oligarquía demuestra que usualmente todo ese tipo de organizaciones van a generar una oligarquía, un grupo de élite que va a dirigir al grupo según sus intereses, no los intereses colectivos. Como definen un sistema por las críticas que hacen, entonces al capitalismo le adjudican muchas cosas malas, pero son cosas que suceden que pueden suceder en otros sistemas y no necesariamente es la definición del sistema como tal. ¿Qué pasa? Que para los socialistas, cuando ocurre eso, ya no era verdadero. O un sistema republicano, ocurre cosas similares, no era verdadera la república. Pero el capitalismo es eso, o sea, medio de producción de propiedad privada. Para que exista capitalismo debe haber una propiedad privada bien definida. Si no existe propiedad privada, está difícil denominar a ese sistema como capitalista. O sea, si los mismos socialistas quieren abolir la propiedad privada y cuando lo hacen, o sea, cuando restringen a través del Estado la propiedad privada, según o sea, lo que puede existir una propiedad privada y jurídica, pero los mandatos y las leyes que deben obedecer esos dueños de esos medios de producción son prácticamente de control estatal. Y cuando eso falla, es que ahí había propiedad privada, eso era capitalismo. O sea, el mismo Estado está usando la coacción de manera injustificada para tratar de controlar la economía y falla. Entonces, no es que falló el capitalismo, fue el socialismo, que siguieron su receta y no salió como ellos querían. ¿Era capitalismo? Bueno, estaban violando los derechos de propiedad privada. ¿Cómo va a ser capitalismo? Bueno, lo que parece curioso también es que capitalismo... Bueno, no quiero extenderme tampoco explicando qué es capitalismo. O sea, es solamente esa cuestión de aclarar bien el concepto. Porque yo puedo decir aquí, el sistema económico que defienden los libertarios es el capitalismo, pero si tienes esa noción de que es explotación, de que es desigualdad, entonces, los libertarios defienden la explotación y la desigualdad. No. Que los medios de producción sean privados, sean propiedad privada. Propiedad privada bien definida jurídicamente, no solo económicamente, porque ese es un error que suele asociarse ahí. Pero como les estaba mencionando también, es posible que... O sea, un error que suelen cometer para definir el sistema económico de un país es que, tal país es capitalista. Y bueno, sí, hay capitalismo porque hay medios de producción gestionados por la propiedad privada, pero el sistema político es socialdemócrata, socialista, socialcristiano. Entonces, tomen en cuenta que el capitalismo es un sistema económico
y el sistema político puede ser diferente. No es lo mismo sistema político liberal a un sistema económico capitalista. Usualmente suelen estar entrelazados, pero como les he mencionado, puede ser que el sistema político liberal no funcione como lo tienen planteado, fracase desde el Estado, pero sigue existiendo en algunos sectores un capitalismo funcional debido a que la propiedad privada no se vio perjudicada. Pero si no existen derechos de propiedad privada bien definidos, es difícil llamar a eso capitalismo. En muchos países, o sea, actualmente, ocurre eso, que los derechos de propiedad privada están definidos en algunos sectores y en otros sectores sí están severamente perjudicados, que es donde se nota que debido a esa restricción de esos derechos de propiedad privada, algunos grupos tienen más privilegios que otros. Eso ocurre mucho en esas corporaciones enormes que han cabildeado lo suficiente como para tener control del Estado y el Estado les permite dar esos privilegios. Pero que en otros sectores, como no ocurre eso, como está más descentralizado, no están esos incentivos para cabildear y tomar esos privilegios, en esos sectores, bueno, hay capitalismo, pero en otros sectores no está demasiado intervenido por el Estado. Incluso el mismo Estado puede tomar algunos sectores y poner constitucionalmente que son sectores prioritarios que no deben ser de propiedad privada, sino que es propiedad pública. O sea, es mentira, o sea, propiedad pública nada, es control del Estado y ya. Solamente que, bueno, la narrativa del Estado siempre ha sido de que el Estado somos todos y lo público es de todos, pero en la práctica no suele ser así. Pero bueno, ya me extendí con la parte de capitalismo, merecerá un episodio más adelante. Podemos hablar de otros principios derivados de los libertarios. Uno es la libertad contractual, como ya habíamos hablado en los capítulos de los contratos sociales. Un verdadero contrato es aquel que se pueden acordar algunas condiciones para el intercambio de beneficio mutuo. Otro principio bastante importante que yo suelo destacar bastante es la libertad de asociación y desasociación. O sea, todas las personas deben tener la libertad de asociarse o salirse de un grupo de individuos para tal fin. O sea, tú no puedes entrar, no te pueden obligar a entrar a una empresa o no te pueden obligar a quedarte en esa empresa para siempre. O sea, uno debe tener la libertad de asociarse con esa gente y poder también salirse de ese grupo. Así, no solo empresas, sino clubes, instituciones como la propia familia, el matrimonio, sí, toda forma de organización social debe ser libre para adscribirse y libre de suscribirse. Y por supuesto la igualdad jurídica, bastante importante. Todos los seres individuales debemos ser tratados con con igualdad ante la ley, pues. Incluso el sentido de comunidades voluntarias, como queremos los anarcocapitalistas, ese principio también es relevante, ¿no? No puedes formar una comunidad política donde hayan castas, o sea, ahí ya estarías violando ese principio de igualdad jurídica. Por más que sea voluntario, es como si estuvieras ofreciendo. O sea, si no hay igualdad jurídica y estás intentando conformar una comunidad voluntaria, si no hay igualdad jurídica, estás intentando justificar cuestiones como la esclavitud voluntaria, que es un oxímoron, o sea, eso no tiene sentido. Precisamente por eso, porque no existe igualdad jurídica. Si no hay igualdad jurídica, probablemente una parte de esa asociación voluntaria va a estar usando la coacción de manera desproporcional a la otra parte, que básicamente la igualdad jurídica es ese nivel de igualdad en el uso de la coacción. Por eso es que no puede haber sociedades voluntarias
con desigualdades jurídicas, porque es precisamente eso. Las condiciones de obligaciones y beneficios van a estar desproporcional, y como ya hemos mencionado en el capítulo del contrato social sobre las condiciones válidas para los acuerdos voluntarios, es que las condiciones sean razonables y existe un mutuo acuerdo, las obligaciones sean mutuas. Entonces vamos a ver qué tipos de libertarios existen, porque como vimos, no es que alguien es libertario y ya. Básicamente muchos libertarios, o sea, el grado de libertarismo va a verse reflejado por la cantidad de estado que encuentra que es admisible para la vida en sociedad. Entonces, bueno, los primeros libertarios que ya les hemos hablado son los liberales clásicos. Básicamente porque muchos liberales clásicos que se identificaban con la idea de libertad individual, capitalismo y todo ese conjunto de principios, no se sentían cómodos con la idea de liberalismo que se estaba formando para esa época, que es la idea progresista. Entonces, bueno, hay liberales clásicos que se autodenominan libertarios, pero sí está la cuestión ahí de, como les había mencionado, hay liberales clásicos que ven al Estado como algo bueno, o sea, no siguen el principio que habíamos mencionado de escepticismo a la autoridad política, y hay liberales que sí, que el Estado es malo pero necesario. Y bueno, aquí vamos a empezar a repartir carne ya de libertarios, tengan cuidado ahí con eso. También están los objetivistas, básicamente son la secta de Ayn Rand. Cuidado ahí. Bueno, la propia Ayn Rand no se consideraba libertaria, ya más bien hacía una crítica a los libertarios, decían que eran unos hippies de derecha. Está difícil la denominación libertaria. Bueno, muchos objetivistas sí se consideran libertarios, ya, o sea, se unen al término ya por esa afinidad de esas ideas, pero los objetivistas básicamente siguen un principio adicional que es la virtud del egoísmo. Para ellos, para los objetivistas, un principio para la sociedad, para que funcione la sociedad, es que la gente sea egoísta de manera racional. Eso tiene un montón de implicaciones que luego vamos a criticar, pero para ser libertario no necesariamente tienes que seguir ese principio de Ayn Rand de que hay que ser egoísta racional y todo eso. Otro tipo de libertarios son los minarquistas. Los minarquistas son aquellos que promueven el estado mínimo, entendido como un estado que nada más se dedique a la seguridad y a la legislación y bueno, a la defensa del territorio. Más allá de esas funciones del Estado, ya probablemente no sea minarquista. Hay gente que le gusta decir que es minarquista, pero lamentablemente no lo es, porque defienden cosas más allá de lo que se considera que es el Estado mínimo. Gente que empieza a defender un montón de cosas, ¿no? Que el Estado haga las carreteras, ¿no? Que el Estado tenga banco central, que el Estado... O sea, y ahí quizás estás en el territorio del liberal clásico o del liberalismo, pero ya de minarquismo como tal, no necesariamente. Puede ser que haya en algunos casos, hay minarquistas que defienden una renta de inserción, que no es lo mismo que una renta básica, cuidado ahí. Explicaremos eso en otro episodio también. Pero sí, básicamente la idea de estado mínimo es esa. O sea, todo privatizado. Todos los demás sectores privatizados. Salud, educación, vivienda. Pero un estado que se dedique a esas tres funciones de legislación, seguridad y defensa. Bueno, evidentemente aquí en Anarco no vamos a estar defendiendo tampoco esa postura.
como ya les he mencionado, ya hay un montón de contenido sobre defendiendo esa idea de Estado mínimo. Incluso aquí vamos a criticar al minarquismo. Lo siento, minarquistas, pero sí, o sea, los anarquistas tienen, como ya hemos visto, o sea, el Estado no tiene la autoridad política legítima. Los minarquistas pueden estar de acuerdo con esa postura, que es lo que yo llamo anarquismo filosófico. O sea, usualmente los minarquistas son anarquistas filosóficos, pero no son anarquistas políticos. Está la disputa ahí. Ya luego, más adelante, podemos dedicarle un segmento más largo a ver cuáles son los problemas que ven los anarquistas, los anarcocapitalistas, al minarquismo. Por más de que la diferencia sea esa, Estado mínimo y el anarcocapitalista sin Estado. Todo lo demás están de acuerdo en muchas cosas, que privaticen la salud, que privaticen la educación, que privaticen todos esos servicios. Ahí están de acuerdo todos, pero en esa parte de el Estado debe proveer la seguridad, la justicia y la legislación, y la defensa. El anarcocapitalista cree que, y aquí estamos hablando ya del otro tipo de libertarismo, el anarcocapitalismo. El anarcocapitalista cree que no, esos servicios pueden proveerse tranquilamente en un sistema de mercado o de orden espontáneo. O sea, no es que el anarcocapitalista no crea que no deben existir comunidades políticas, hay que estar claros en eso. La gente sí se puede asociar, crear una comunidad política que dentro de esa comunidad política esas instituciones provean esos servicios de seguridad, defensa, legislación. Realmente que es eso, son voluntarias. En el camino del minarquismo, el Estado que está ahí, que se impuso por la violencia, por la conquista, provee esos servicios. O sea, esa es la principal diatriba ahí entre anarcocapitalistas y minarquistas. Ya lo que vienen son otros tipos de libertarios, pero son como subclases de libertarios. O sea, estos tipos de libertarios se pueden combinar con los tipos de libertarios que ya mencionamos al principio, que los primeros tienen que ver con el grado de Estado. O sea, desde más o menos, mínimo y no, cero. Y otros tipos de libertarios tienen que ver más con lo social. Por ejemplo, están los paleolibertarios, promovidos básicamente por Murray Rothbard. O sea, Murray Rothbard definió el anarcocapitalismo. En el anarcocapitalismo, otro autor importante es David Friedman. O sea, a pesar de que son anarcocapitalistas, tienen algunas nociones distintas. Ya vamos a ver cuáles son. Pero dentro del paleolibertarismo, lo que es Rothbard, Lew Rockwell, Hans Hermann Hoppe, tienen una defensa basada en lo que era la vieja derecha antes en Estados Unidos, que era esa derecha que defendía los valores tradicionales judíos cristianos y el libre mercado y el capitalismo. Para ellos, o sea, la crítica de los paleolibertarios es que esa derecha se acobardó, se volvió más pragmática y es lo que conocemos. O sea, la derecha que conocemos ahorita es la que tiende más al neoconservadurismo y tiende al nacionalismo, al patriotismo y todas esas cuestiones. Los paleolibertarios quieren regresar a la derecha antes de eso, antes de los neoconservadores, y bueno, tratan de promover. Pueden existir paleolibertarios minarquistas o anarcocapitalistas, pero es eso, la cuestión social que ellos quieren como ideal es esa con valores cristianos y más tradicionales. En el otro espectro están los Bleeding Heart. Los Bleeding Heart también, igual que los paleolibertarios, pueden ser minarquistas, pueden ser anarcocapitalistas. Autores reconocidos del Bleeding Heart están Jason Brennan, Matt Swalinski, Steve Horwitz. Promueven
un libertarismo, o sea, entienden que el capitalismo funciona y los derechos de propiedad privada, o sea, todo eso, pero sí tienen más en cuenta lo que hablábamos en el capítulo de Rawls, de la parte de desigualdad social, de los desfavorecidos, de protección a las minorías, o sea, lo que se conoce ahorita como justicia social. Ellos intentan complementar la idea de libertarismo con justicia social para ver cómo se pueden resolver esos problemas que, como mencionamos en ese capítulo, sí existen y muchos libertarios no le dan bola o no le prestan la suficiente atención como para hacer el libertarismo relevante a ese tipo de personas, que es lo que yo suelo recomendar. No me considero Bleeding Heart, pero sí entiendo de ahí por qué está esa propuesta, pues. Usualmente los que son derechistas o que están en esa ala conservadora, incluso los mismos paleolibertarios, denominan de manera peyorativa a los Bleeding Heart como liberprogre. Eso está mal, es una deshonestidad intelectual, no lo hagan. Y otros tipos de libertarios, bueno, están los libertarios de izquierda. Ellos creen en los mercados, pero no creen en el capitalismo. Creen que el capital, o sea, tienen la noción del concepto de capitalismo de Thomas Hobbes, de Marx, que es lo que estaba mencionando, que capitalismo es explotación. Entonces tratan de desligarse de ese concepto, pero sí se quedan con la parte de mercado. Usualmente, bueno, los libertarios que no suelen conocer mucho de economía, se equivocan bastante. Eso es un error de separar capitalismo de mercado. Capitalismo puede existir en el mercado, un mercado abierto, un mercado libre, un mercado liberado, como ellos le suelen llamar. Pero sí, o sea, la influencia de ellos es más o menos el mutualismo de Proudhon, sin la parte obviamente tradicionalista que tenía el propio Proudhon, como habíamos mencionado ya anteriormente. Y eso, pues, o sea, creen en los mercados, pero no creen en el capitalismo, ni en las corporaciones, ni nada de eso, sino que también tienen ese enfoque social, de justicia social, que tienen los Bleeding Heart, pero está enfocado, o sea, si suelen leer sobre literatura de libertarismo de izquierda, tienen ese problema que lo enfocan más en la clase obrera. Todo es la clase obrera, no sé qué, y o sea, el libertarismo se basa en los derechos individuales sin importar el tipo de clase que sea. O sea, si violas los derechos individuales, es lo realmente criticable, ¿no? Que si es de la clase obrera y todo eso. Entonces, o sea, bueno, es lo que estábamos hablando más arriba sobre de dónde sale el concepto de libertario. O sea, está el concepto americano, estadounidense, que tiene que ver con las ideas de capitalismo, y está la idea tradicional de libertarios, de esos anarquistas franceses y la Comuna de París y todo eso. Entonces, lo puse aquí porque, bueno, son libertarios, de hecho. O sea, muchos son conocedores de la escuela austriaca, de Murray Rothbard, de todo eso, pero tienen ese enfoque ya más hacia... Sí, o sea, como si hubiesen mezclado ahí Marx con las ideas de Rothbard, las ideas que ellos consideran buenas de Rothbard, que tienden a ese izquierdismo. Y otro tipo de libertarismo son los agoristas. O sea, también los agoristas, esto es un despelote aquí, porque básicamente los agoristas son anarquistas, pero el agorismo es como una propuesta de cómo llegar al anarquismo. O sea, no necesariamente es una forma de anarquismo o una forma de libertarismo, sino que hay libertarios que son agoristas porque les gusta usar, bueno, no es que les gusta, sino que prefieren usar los mecanismos de contraeconomía para reducir el Estado. Y hay libertarios que sí prefieren la participación política tradicional. Entonces, eso, o sea,
yo encuentro curioso que ahí está saliendo una nueva clase de agoristas, no sé. No sé si son agoristas formales, pero no soy anarcocapitalista, sino agorista. Entonces, eso no tiene nada que ver porque, o sea, el agorismo no es una propuesta de filosofía política, sino una propuesta de acción. O sea, uno puede ser perfectamente anarcocapitalista y agorista, que es de hecho como me considero yo. Hay agoristas que son mutualistas y así pues. En teoría, un agorista puede ser anarcocomunista, pero los anarcocomunistas no creen en el mercado, así que no entiendo cómo sería eso. Muchos anarcocomunistas y anarcosocialistas, además de que no creen en el mercado, tienen ese componente de colectivismo, que todo es la clase obrera y no sé qué. Entonces, a menos que sea voluntario, todo está bien, pero como les estoy mencionando, ellos tienen ese componente ahí de que lo que importa es el colectivo de clase obrera. Entonces eso va en contra, choca con la parte individual de libre asociación y desasociación. Cómo se mantiene ese colectivo, cómo haces para que alguien que es clase obrera no quiera pertenecer a ese colectivo que está intentando gestionar el anarcocomunismo. Bueno, eso lo veremos ya en otro episodio. Y bueno, por supuesto, como toda ideología política, como toda filosofía política, hay debates internos que para mí es saludable que existan. Muchos suelen tratar de esos debates no son relevantes, todos tenemos que tener la misma visión de libertarismo. Eso no va a ocurrir nunca porque evidentemente muchos van a encontrar diferencias en cómo se concibe ese problema. Tienen diferentes intuiciones y no quiero decir que depende de una moral subjetiva, porque esa es otra cosa. El libertarismo, para ser defendido, tienes que asumir que existe una moral objetiva. Pero por más que exista una moral objetiva, muchos individuos van a tener diferentes acercamientos sobre cómo abordar un problema y lamentablemente no existe solución razonable, por más que la moral sea objetiva. Por ejemplo, un tema de discusión en el que no necesariamente hay solución en el libertarismo es el tema del aborto. Como ya habíamos mencionado, uno de los primeros principios es el de la vida. Habría que definir dónde comienza la vida. Muchos que son pro vida determinan cuándo empieza la vida en sí. No, empieza desde la concepción, no sé qué. Muchos pro elección definen la vida en un momento más adelante del desarrollo del feto. Entonces, bueno, hoy incluso aceptando que la vida empieza desde un punto, ya sea desde la concepción o más adelante, también está el tema de en qué momento se le puede adjudicar derechos como persona. No necesariamente tiene que ser en el momento de la concepción. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, y otro problema también es el de la autonomía. Por más que un feto se determine que la vida empieza desde la concepción y ese feto tiene derechos de persona, el tema de la autonomía choca con quién tiene más prioridad sobre los derechos. Bueno, un debate bastante complejo, no lo voy a zanjar yo. O sea, existen muchos debates serios, no el debate de Gloria Álvarez con Laje, que ese es patético. Ninguno de los dos supo dar con un buen argumento sobre el tema. A pesar de que algunos digan que sí, otros digan que no, que uno tuvo mejores argumentos que el otro.
O sea, se están dejando llevar por los sesgos y ese es el problema esencial del aborto, del tema del aborto. Que muchos, o sea, la posición que tienen, o sea, como es un problema muy complejo, la posición tajante que suelen tener es básicamente guiada por sesgos. O sea, alguien que ya tiene la idea de que es pro vida va a tratar de buscar información que confirme esos sesgos que ellos tienen, que va a ser, bueno, el libertarismo es pro vida. Y igual pasa con los pro elección, o sea, tienen el sesgo ya de una vez de pro elección y van a buscar siempre esos argumentos que defiendan la pro elección. Entonces, pero en realidad es un tema que es bastante complejo. De hecho, hay un artículo de Michael Huemer sobre los problemas del debate del aborto y van a ver que, o sea, si lo entiendes de una manera libre de sesgo, está difícil que las dos posiciones tengan razón. O sea, es un problema complejo que no está resuelto desde el libertarismo. Evidentemente otras ideologías van a tratar de dar una respuesta, pero usualmente, o sea, su propuesta va a estar más ligada a si el Estado debe intervenir o debe ser una ley, y eso usualmente no es tampoco una solución satisfactoria al problema. O sea, muchos se alegran, no, que es ley, por lo tanto ya estamos salvados. No. Incluso la misma prohibición o la misma promulgación de ley traen también problemas. O sea, no es una solución que suele servir. Pero bueno, no me voy a extender con lo del aborto. Otro tema de discusión es la deontología versus consecuencialismo. Ya les había mencionado en el episodio del consecuencialismo que el consecuencialismo también puede servir para explicar la anarquía y el anarcocapitalismo. La deontología es lo que vimos al principio de defender derechos naturales, muchos que promueven el libertarismo desde la deontología defienden que existen derechos intrínsecos en la naturaleza humana que son anteriores a los derechos de cualquier comunidad política, los derechos del Estado o de una asociación voluntaria. Y está el consecuencialismo, que promueve también la idea de que hay cosas buenas y cosas malas que se determinan por las acciones, por las consecuencias de esas acciones. Muy a pesar de que existan derechos anteriores o sea, intrínsecos en nosotros. Es un debate sobre ética, más o menos. En la parte de deontología, principalmente motivado por Murray Rothbard, no están tan en contra del consecuencialismo siempre y cuando esos derechos positivos generados vengan de acuerdos voluntarios. Pero, o sea, el consecuencialismo, por ejemplo, es defendido por David Friedman, el hijo de Milton Friedman. Bueno, él encuentra, por más que él defiende el anarcocapitalismo, él puede encontrar casos donde la coacción, incluso dentro del anarcocapitalismo, puede ser justificada para evitar males mayores. O sea, esa violación de derechos naturales para evitar malos mayores o encontrar un resultado que satisfaga y no nos deje en peores condiciones, pues. Pero es un debate ahí también. Hay otras posiciones éticas que intentan abordar o salirse de esa dicotomía. Por ejemplo, el intuicionismo ético de Huemer es una posible respuesta. El pluralismo moral de Brennan también. Otra propuesta de Hans Hermann Hoppe es la ética de la argumentación, que ya les he mencionado en el capítulo de la democracia. De todas esas, esa es la que menos me gusta. De hecho, tiene bastantes críticas y no es tomada en serio, así que tengan cuidado con eso. Otro tema de discusión que existe entre los libertarios es el de la propiedad intelectual. Usualmente, bueno, ya a estas alturas muchos libertarios están en contra de la propiedad intelectual.
básicamente porque lo ven como un mecanismo artificial del Estado, no es una propiedad genuina que pueda surgir del propio derecho. Eh, yo pienso que, bueno, yo soy antipropiedad intelectual, pero pienso que en una sociedad voluntaria, una comunidad política voluntaria, pueden surgir derechos de propiedad intelectual, o sea, pero que apliquen entre ellos. Pero es que incluso, o sea, debido al auge del Internet, se han visto que surgen mecanismos de propiedad intelectual que son voluntarios, o sea, que no son promovidos por el Estado. Entonces la crítica debería ser más si el Estado está legitimado a aplicar esas leyes de propiedad intelectual, más que si la propiedad intelectual es legítima o no. O sea, como les estaba mencionando, es un tema de discusión. Muchos de los libertarios que defienden la propiedad intelectual, incluso desde el Estado, vienen de objetivistas, de Ayn Rand. Ella era la que defendía eso de que la propiedad intelectual es un producto de la mente y por lo tanto, así como la propiedad privada es un producto también del trabajo y del esfuerzo humano, la propiedad intelectual también debería de gozar de los mismos derechos de la propiedad privada. Eso también lo voy a dejar en otro episodio, es un tema también bastante interesante. Otro tema de discusión es el de las fronteras abiertas. Usualmente los libertarios defienden, o sea, como les estamos diciendo, la libertad de asociación y desasociación. Entonces sería razonable creer que los libertarios defienden las fronteras abiertas. Yo por lo menos defiendo las fronteras abiertas, pero hay un artículo de Hans Hermann Hoppe, otra vez los palos libertarios teniendo ahí, confrontando ahí las ideas libertarias, en el que defiende que por la existencia de Estado y las condiciones que existen actualmente, las fronteras deberían ser cerradas. Usualmente eso no quiere decir que la gente no comercie, o sea, los países no comercian entre sí, pero la integración física hacia un país debe ser regulada por el Estado. Entonces, es un debate complejo, bueno, no tan complejo, yo creo que hay muchos argumentos que refutan esa lógica. Muchos argumentos empíricos demuestran que es mejor tener fronteras abiertas, pero bueno, eso también lo vamos a ver en otro episodio. Y otro tema de discusión entre libertarios suele ser la participación política. Si debemos votar o no, si debemos lanzar candidatos o no, si tener un partido sirve. La propuesta agorista, que ya lo hemos hablado hace un momento, no promueve la participación política, promueve el uso de los mercados para reducir el Estado. Bueno, para no solo reducirlo, sino abolirlo, pues que es más o menos basado en lo que decía Jorge Luis Borges, que bueno, él decía que en el futuro el Estado se va a abolir es por su desuso, pues no es que va a ocurrir una revolución ahí o que va a ganar un candidato a decir, no, bueno, el Estado abolido ya, botón abolir, sino que es simplemente el desuso, o sea, van surgiendo mecanismos en el mercado que van a reemplazar los que ahorita ocupan el Estado, o sea, los que ahorita ejerce el Estado, y ya por dejar de necesidad, ya nadie va a usar Estado, pues ya se va a desaparecer por sí solo. Por ahí va la idea de agorismo. Pero hay otros libertarios que no confían en esa estrategia, sino que quieren algo más pragmático, más del contexto actual, y promueven eso de la participación política, de que hay que votar, de que hay que tener un candidato, de que hay que gastar tiempo en eso. Como ya les había mencionado en el capítulo anterior, eso, o sea, yo por lo menos lo veo difícil. O sea, todos los problemas que existen dentro de la esfera política que hacen inviable aplicar un plan de gobierno, un plan político. Y ojo, eso no es solo con los libertarios, con todo el espectro. O sea, es difícil ejecutar un plan político. O sea, yo veo que es difícil que esa estrategia funcione.
pero sí es un debate que existe entre los libertarios y bueno, hay algunos que ven viable usar las dos estrategias, ser agorista y participar a la vez. También lo veo difícil porque muchas de las cosas que se hacen en el agorismo, a pesar de que son legítimas, pueden ser ilegales. Y para la participación política tienes que tener un perfil de legalidad. O sea, tienes que estar sumiso al Estado, básicamente. O sea, está complicado. Pero bueno, es eso. Esa es la propuesta libertaria. Lo que proponemos para... O sea, ¿qué proponemos si la autoridad política es ilegítima? Bueno, todo lo que mencionamos ahorita. Básicamente la defensa de los derechos individuales, libre mercado, libre asociación, propiedad privada. De ahí se pueden derivar otros conjuntos de principios que sí dan... Es básicamente que las sociedades puedan agruparse, o sea, las comunidades políticas. Recordemos que el Estado es una forma de comunidad política, pero que es coercitiva, que no es voluntaria. Pueden existir otros tipos de comunidades políticas libres, de libre asociación. Eso es básicamente lo que quieren los libertarios, pues, que exista la posibilidad de entrar o salir de una comunidad política. Luego vamos a ver qué propuestas hay dentro de los anarcocapitalistas para llegar para ver cómo va a funcionar esa sociedad sin Estado, sino que cómo esas agencias privadas de seguridad, de legislación, van a funcionar. Hay precedentes históricos de cómo ha funcionado varias de esas funciones que ahorita ejerce el Estado sin Estado. Una de ellas es el derecho consuetudinario, por ejemplo. David Friedman, el economista, tiene varios ejemplos de sagas vikingas. Y bueno, y con el auge del internet también cómo se aplica el derecho de manera descentralizada. O sea, el internet también ha sido como un entorno de pruebas de cómo podría funcionar el anarquismo y el derecho sin necesidad de Estado. Incluso algunos suelen poner como ejemplo los países, o sea, la relación entre los estados entre sí. O sea, no existe un superestado mundial, sino que entre estados, la relación entre los estados es anárquica. O sea, entre los estados se crean como un conjunto de reglas tácitas entre ellos y claro, no necesitan un estado más arriba que les aplique la coacción para que tengan que seguir un conjunto de leyes. O sea, claro, existen algunos organismos internacionales, la ONU, el FMI y todas esas cosas, pero no tienen ese poder de coacción contra otros estados, pues. O sea, es como le había mencionado en uno de los primeros episodios. O sea, esas instituciones solo están ahí para recomendar algunos principios que deben seguir los estados. Allá verán ellos si quieren o no. Pero es eso. O sea, usualmente ese ordenamiento entre estados, algunos lo suelen usar como ejemplo de anarquismo. Está ahí, bueno, habría que revisarlo mejor para ver si es así. Aparentemente puede ser posible. Todo depende de, bueno, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero bueno, eso. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden suscribirse, darle like, darle a la campanita, activar el recordatorio, seguir las redes sociales, Anarcospot. Bueno, eso, si hacen todo eso, vamos a llegar al anarcocapitalismo. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio y recuerden que político no es gente.